Amigos de La Verdad del Centro, nuevamente un gusto de poder estar en comunicación con ustedes. Como lo habíamos comentado y habíamos comprometido también a la candidata a senadora Lorena Martínez para que nos diera una segunda entrevista y poder continuar abordando los temas que se quedaron en el tintero en la pasada entrevista. Lorena Martínez, es un gusto poder platicar contigo. El gusto es mío, Rodolfo, y de verdad mil gracias por esta segunda oportunidad de estar en contacto contigo y por supuesto con quienes siguen tus redes sociales y quienes siguen este maravilloso noticiero del periódico. Muchas gracias, Lorena. Hay un tema que me llama mucho la atención, recientemente lo subiste a tus redes sociales y sobre todo porque estamos viviendo una inseguridad tremenda en Aguascalientes y en todo el país, hay que decirlo, no es privativo de Aguascalientes. Tenemos ya un nuevo secretario de Seguridad Pública que, le damos el voto de confianza, que tendrá que hacer mejor trabajo que lo que se ha hecho, pero el tema que tú manejas y es un tema, déjame decirte, yo coincido con él. Legítima defensa, legítima defensa. Y me gustaría que Lorena Martínez, la candidata al Senado, nos dijera, ¿qué es esto de la legítima defensa? Que nos lo desmenuzaras muy bien para que entendamos qué es lo que estás proponiendo. Bueno, lo que estoy proponiendo, Rodolfo, en sentido llano y claro, es fortalecer la legítima defensa. Es decir, respetar plenamente el derecho que como ciudadanos tenemos para defender nuestra vida, nuestros bienes, a nuestra familia, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro negocio y alguien invade, ¿sí? Alguien invade sin derecho una propiedad privada, o en el ejercicio en la calle cuando tú estás ahí y alguien te agrede con la intención de quitarte tus bienes o de poner en riesgo tu vida o de poner en riesgo tu salud. Y eso lo consagra la Constitución y dice que se exime de responsabilidad a aquel mexicano, ¿sí?, que en defensa propia provoque una lesión o provoque un daño al delincuente. Eso lo dice la Constitución. Solamente que en el paso de los años y con estas presiones de los famosos derechos humanos y ese tipo de cosas, lo que ha venido sucediendo es que en la realidad es más protegido en muchas ocasiones el delincuente que la propia víctima. Sí. Y yo lo he venido palpando, hay un reclamo de los ciudadanos de decir, bueno, vienen, se meten a mi casa y resulta que a quien sancionan, a quien castigan es a la víctima y el delincuente sale libre. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Bueno, pues reformar el Código Penal Federal y de ahí empujar a que se reformen los códigos penales locales. ¿Para qué? Para que efectivamente eliminemos uno de los requisitos que señala la legítima defensa, que es más bien un requisito muy subjetivo. Habla de que el repeler la agresión tiene que ser en base a la racionalidad. Es decir, yo como víctima estoy obligado a actuar con racionalidad. Imagínate tú, si estás bajo amenaza, si no sabes si el delincuente va armado o qué tipo de arma lleva, no sabes si el delincuente va drogado y va solo con la intención de robarte o va con la intención de matarte. Es imposible que tú sepas si el delincuente que se metió en tu casa trae un arma acá atrás, si es un arma de fuego, es un arma blanca. Y resulta que la ley dice que tienes que actuar con racionalidad. Él no. Él no. Tú sí, la víctima sí. Correcto, ¿sí? Esa palabra de racionalidad es la que ha permitido que hoy por hoy muchas víctimas estén en la cárcel y los delincuentes estén libres. Esa palabra racionalidad, que además es sumamente subjetivo, ¿quién te dice qué es racional y qué no es racional? Pues ha llevado al extremo de que los policías, el ejército, los ciudadanos, a veces tengamos miedo a defendernos, porque sabemos que al final del día vamos a ser castigados. Porque vamos a estar en la cárcel si repelemos la agresión, ¿sí? Y no lo hacemos con racionalidad. Yo digo, bueno, ¿y qué es esa racionalidad? Entonces lo que yo estoy proponiendo es exactamente eso, eliminar esa palabra, ese requisito de la famosa racionalidad, y sí acotar a elementos objetivos, ¿sí?, de
¿Cómo podemos acreditar la legítima defensa? Bueno, pues es muy sencilla. Si tú, intruso, te metes a mi casa sin derecho, ¿sí? Y además no te di permiso que entras a mi casa. Segundo, si además entras evidentemente con el objetivo de causar un daño, ¿sí? Y llegas y me agredes, me amenazas, me pretendes robar, pues evidentemente se va configurando, ¿sí?, un intento de un delito y tú tienes el derecho de defenderte. Eso es lo que estamos proponiendo, quitar ese elemento, y a partir de ahí fortalecemos las posibilidades que hoy tenemos los ciudadanos de defendernos en legítima defensa. Y por otro lado trae un beneficio muy importante, Rodolfo. Evitamos también que la sociedad empiece a tomar justicia por sus propias manos, porque eso ya entra en un terreno distinto. Hoy con tristeza yo veo en colonias enteras que están las mantas puestas donde dicen textual, y con mucho respeto lo voy a hacer, no es mi costumbre usar ese lenguaje, pero ayer lo leí, ¿sí? Ayer lo leí en el Pilar Blanco, Potreros del Oeste, y dice una manta: se les informa a los delincuentes que si es sorprendido cometiendo un delito, se les va a partir su madre. Así dice la manta. Textual. ¿Sí? Y como esa he estado viendo en muchas colonias. Entonces, fortalecer la legítima defensa nos permite efectivamente, ¿sí?, que no sean los ciudadanos los que se organicen para ir a atacar a un posible delincuente que ya ha cometido delitos previamente, que ya sabemos que está harta la gente de los mismos. Pero sí le damos la oportunidad al ciudadano que si te agrede en ese preciso momento, ¿sí?, tú te puedas defender y que no vayas a dar a la cárcel. A ver, vamos a aclarar este tema muy bien, Lorena, porque puede generar confusión. La legítima defensa es cuando a mí están poniendo en riesgo mi patrimonio, mi vida, mi integridad o la de mi familia. El hacerse justicia por su propia mano no significa, no es lo mismo que si alguien ingresa a tu domicilio. No, son dos cosas totalmente distintas. A ver, la legítima defensa es la que ejerces en el momento de la agresión. No en la de salir a buscar. No. Ese es hacer justicia por su propia mano, ¿sí? No, la legítima defensa es la que tú ejerces en el momento en que estás siendo objeto, ¿sí?, de una agresión, cuando estás siendo objeto de un delito, ¿sí? Yo te estoy asaltando, yo te estoy amenazando, yo tengo la intención de agredirte, probablemente tengo la intención de matarte. Entonces, en ese momento yo repelo la agresión y lo hago en legítima defensa. Es en el acto mismo, ¿sí? Hacer justicia por su propia mano puede implicar el hecho de que tú estés harta de que aquel viene y me roba 10, 20 veces y está libre, y que yo diga, bueno, se me viene aquí cruzando este malvado muchacho que siempre me roba, y yo diga, como la policía no hace nada, entonces pues yo voy y te agredo, ¿no? Eso es otra cosa. Junto con esta propuesta de la legítima defensa vendría también, desde el punto de vista de Lorena Martínez, candidata a senadora, el que podamos tener un arma en nuestra casa, un arma que es legal, que es reconocida porque hay calibres que son autorizados por el Ejército Mexicano. ¿Estaría dentro de esa propuesta decir, lo veo bien, o Lorena Martínez lo vería bien? Digo, porque también, ¿con qué me defiendo? Ingresa un delincuente a mi casa y yo lo más que puedo tener es un palo, un cuchillo, o pensando en futuro, en una pistola. Bueno, hay armas de fuego que puedes tú tener en tu vivienda, y hay otras armas de fuego que son de uso exclusivo del ejército, ¿sí? Por tanto, es legítimo tener un arma. ¿Cuál es el requisito? Obviamente que lo tengas registrado y que tengas un permiso, y que el arma no sale de tu casa. Es decir, es un arma para que la tengas en tu casa. Nada más. Nada más. Otro requisito es la aportación de arma de fuego, que ese es un requisito distinto y es el que usan los policías, es el que usa los que se dedican a la seguridad. Ese es un permiso que está reglamentado por la Secretaría de Gobernación. Es un caso totalmente distinto. En ambos casos, ¿sí? En un caso se requiere un permiso especial y en otro caso
tienes un calibre determinado, o sea, un tope de calibres que te permite tener un arma, ¿no? Y que además pues acreditas la fuente de donde viene el arma. Y eso está muy vinculado con la inseguridad que estamos viviendo. Totalmente. Porque es ya insoportable el número de asaltos, de robos. Bueno, Rodolfo, es increíble que en un año, ¿sí?, hemos duplicado el número de robos. Hemos crecido en más del 200% el secuestro. Ha crecido sin duda, ¿sí?, algo que es muy doloroso, pero es real, los delitos de robo en transuentes, en la calle, casi más de 160%. Pero somos el primer estado en robo de vehículos. Sí. ¿Sí? Pues significa pues que tenemos que tomar medidas, y medidas muy serias y muy responsables. Son medidas responsables, sí, pero necesarias. Fortalecer la legítima defensa es necesaria en este país, porque hoy por hoy, desafortunadamente, parece que la ley protege más al delincuente que a la víctima. Un policía, pregúntale tú si se anima a defenderse ante la agresión de un delincuente, cuando la más de las veces tienen que sufrir todo un proceso de investigación, tienen que sufrir un proceso en el que en muchas ocasiones terminan ellos siendo sancionados. Sí, lamentablemente el nuevo sistema de justicia penal y este tipo de derechos pro homine que a veces son mal interpretados, es decir, que le damos más derecho al delincuente que a la propia víctima, ha obligado a que los policías en muchas ocasiones pues se hagan de la vista gorda y digan, mejor no me meto. Me parece una buena propuesta la legítima defensa. Yo en lo personal estoy de acuerdo. Y yo te aseguro que el 90 o el 100% de los ciudadanos estará de acuerdo, porque no puede ser posible, ¿sí?, que hoy se proteja más al delincuente que a la víctima. Y que tu patrimonio, que te cuesta muchísimo poderlo hacer, y cuando hablo de patrimonio es cuando tiene uno su televisión, su acumulador del automóvil, cuando tienes tu bicicleta y te la roban. Lo que sea. Y que es tu herramienta de trabajo. O que ponen en riesgo pues la vida de tus seres queridos, porque tú estás en tu casa, ¿sí? Alguien entra, a lo mejor entró con la intención de robar, pero resulta que van drogados, y resulta que al rato, sí, se le antoja que puede tocar o que puede violar a tu hija. No, me parece sinceramente que hoy por hoy tenemos que tener claramente, sí, la misión y el compromiso de defender a las víctimas. Sí. Y segundo, tocabas el debido proceso. A ver, creo yo que también tenemos que revisar lo que hoy por hoy establece la Constitución en términos del debido proceso, el artículo 14 y 16 constitucional. Porque mira, si no puntualizamos que el debido proceso debe de responder antes que nada, ¿sí?, a terminar con la impunidad, y ese debe ser el eje rector del debido proceso, entonces me parece que estamos justo cayendo en lo que hoy reclama el ciudadano, que por un error de procedimiento, ¿sí?, los delincuentes queden libres, que por un error, ¿sí?, de un policía, porque no hizo adecuadamente su trabajo, y a lo mejor se va el delincuente. ¿Sí? Hace... Cuando hay otra serie de indicios y hay otra serie de elementos que te están indicando que es el culpable. Sí. Y yo estoy proponiendo incorporar, ¿sí?, en el texto constitucional, en donde se señala cuál es el debido proceso, que este debe estar siempre acorde al principio de la no impunidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que el juez tenga la posibilidad de valorar, ¿sí?, que se aplica la justicia, ¿sí?, por encima de la ley. Recuerdo un caso de un ministro de la Corte que cuando se jubiló dijo que nuestro sistema penal era un sistema más sustentado en la legalidad que en la justicia, que resolvía sobre la legalidad pero no resolvía la justicia. Significa pues que estamos en un dilema fuerte, porque la ley no está atendiendo al principio básico de impartir justicia. Y creo sinceramente que tenemos que entrar a discutir ese tema, y tenemos que entrar a agregarle a esa parte de la Constitución que el debido proceso no puede estar por encima, ¿sí?, de la impunidad.
Tienes mucha razón, Lorena Martínez, candidata al Senado de la República. Sabemos que tienes un compromiso, que tienen un recorrido. Yo quiero hacerte una propuesta pública, que continuemos charlando, Lorena. Mira, claro. Hay dos temas que tenemos muchos temas, pero me parece que todavía quedan dos pendientes que es muy importante que el elector lo conozca. Sería hablar del Tratado de Libre Comercio y de la responsabilidad que tiene el senador, porque hay que decirlo, luego confundimos la función del diputado local, del diputado federal y la del senador, y la del senador está íntimamente relacionada con el tema del Tratado de Libre Comercio. Y en Aguascalientes tenemos los huevos de la canasta, los huevos puestos en una sola canasta, que es la industria automotriz, y el Tratado de Libre Comercio le puede llegar a afectar a Aguascalientes. Casi 200,000 personas viven de esto, y hay una economía que depende mucho de eso. Ese es un tema, Lorena, si estás de acuerdo que lo hagamos en la siguiente entrevista. Y una última, hablar de Lorena, la persona. ¿Cómo surgió? ¿Cómo es que se entregó finalmente a la vida pública, a la función? Ha sido 2 veces legisladora, ha sido procuradora, ha sido delegada federal, presidente municipal, la recordamos por la línea verde, candidata a gobernadora, próximamente tal vez aspire nuevamente a la... Ese no es tema ahorita, está dentro de los planes. Hay una frase, Lorena, de Winston Churchill, que decía que el estadista piensa en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Es correcto. Yo he visto en ti un pensamiento de futuras generaciones. Siempre. Lo he visto y lo he constatado. La pasada entrevista que hicimos contigo, hablaste de un tema que te dije, si esto lo logra Lorena Martínez, que es un sistema de evaluación integral de los 3 poderes, Lorena Martínez va a trascender. Y es una visión de Estado, Lorena. Es una visión de Estado. Y me parece que esa es justo la visión con la que deberíamos de actuar los políticos. Porque eso nos ubica por encima de los intereses personales y nos ubica por encima de los intereses de partido. Y quien llegue al Senado de la República tiene que tener muy claro, primero, que estamos representando al pacto federal. Vamos, nosotros vamos a ir a representar, en este caso, a una entidad federativa que es Aguascalientes. Representamos ese pacto y por tanto representamos la República. Y debemos actuar en función de lo que le conviene al Estado y lo que le conviene a la República. Y ahí es en donde tú trazas finalmente una visión de largo plazo. Le conviene a la República es hablar de 20 o 30 o 40 años. No es hablar de los 6 años que vas a estar como legislador. Y ahí, al final del día, tenemos que obligar a todos los políticos y a los que sean senadores a que empecemos a crear políticas públicas de largo aliento. Que pensemos en una política fiscal de Estado. ¿Qué significa eso? Que la construyamos en un consenso entre las fuerzas políticas para no estarla cambiando cada 6 años, Rodolfo. Y para que el empresariado ya sepa cómo va a funcionar el impuesto sobre la renta, no en los 6 años del gobierno del próximo presidente, en un aspecto de 20, 30 años. De 20 o 30 años. Que tengamos una política de Estado educativa y que no entremos en este vaivén de decir yo retrocedo la reforma, yo la quito. No, tener muy claro que para llegar al objetivo de una educación de calidad, cuáles son los ejes que tenemos que resolver, construir esa política y ya no tocarla. Sufrirán algunos ajustes menores, pero tenemos una ruta clara de hacia dónde tenemos que llegar, por qué camino vamos a llegar. El gran problema de este país ha sido eso. Hemos hecho políticas, ¿sí?, de gobierno y no políticas de Estado. Y el Estado está por encima del gobierno en turno. Y el Estado somos todos. El Estado somos todos. No es el gobernante que está en ese momento y decide por una locura o por un interés modificar, como ha habido planes estatales que dicen vamos a mover ahora el cinturón de crecimiento de la ciudad hasta aquí. Y luego llega otro y dice no, vamos a moverlo hacia acá. Y no hay una perspectiva de 20 o 30 años. Es correcto, el ejemplo que pones es clarísimo. Pero pues te voy a poner un ejemplo clarísimo, vamos. La política en materia de seguridad.
Un presidente dice mando único, otro presidente dice no mando único, y otro mando mixto. O en el caso del gobierno del Estado, ¿no? Un mando único y luego un mando mixto, ¿sí? Y estamos dando bandazos y bandazos y bandazos. Y el resultado son los datos que comentaste hace rato. Son los datos duros. Crecimiento insospechado de los índices de inseguridad. Del que tú quieras, el que tú quieras revisar. Homicidio doloso, homicidio simple, secuestro, lesiones, homicidios dolosos. Pues si nomás en los 5 meses llevamos 38. Sí. En estos 5 meses. Y la aparición del arma de fuego se fue al más del 100%. Es correcto. Entonces, políticas de Estado. Y esa es una responsabilidad de quienes estamos en el ejercicio de la política. Si no logramos hacer eso, Rodolfo, de verdad no vamos a poder cambiar este país, porque no se trata de cambiarlo porque llegue un partido y llegue otro, se trata de cambiarlo en función, ¿sí?, de los intereses de la colectividad. Es clarísimo, pues el Estado se compone sí del gobierno, pero se compone también del territorio y se compone de la población, ¿no? Entonces es diferente que entre todos construyamos precisamente una visión de política fiscal, una visión educativa, una visión de seguridad, una visión de salud. No podemos tener un modelo de salud cambiado cada 6 años, ¿no? No. Cuando queda muy claro, ¿sí?, que el modelo de salud tiene que atender, ¿sí?, a una realidad de cómo se está moviendo en la población. Hoy son jóvenes, vamos a ser más viejos, las enfermedades crónico-degenerativas, la política de prevención, vamos, son temas que hoy por hoy nos obligan a pensar a futuro como estadistas. Como se debe como el político que se defina un político completo tiene que tener esa visión de largo plazo, de estadista. Lorena, a ver, dime, ¿por qué la gente tiene que pensar y votar por Lorena? A ver. ¿Cuál sería la razón por la que, digo, tú has estado en las calles solicitando el voto, tienes tu decálogo de propuestas? La esencia fundamental, Lorena, no estoy hablando de la marca, estoy hablando del producto, de Lorena Martínez. Te voy a dar una razón muy clara, ¿sí? Primero, porque para el Senado de la República se requiere gente con experiencia. Evidentemente, senadores preparados y que sepan y conozcan de los temas que se van a discutir, que sepa construir soluciones a esos problemas. Pero lo más importante, que sean personas que tengan la capacidad para traducir las ideas en realizaciones, en hechos. Mira, en la política está llena de personas que tienen muy buenas ideas, que se las aprenden de memoria, que las leen en un libro. Las repiten. Y las repiten y las repiten y las repiten. La gran ausencia en la política y en la administración pública son aquellos que pueden concretar una idea y hacerla realidad. Y creo que esa es mi mejor cualidad. Me he distinguido por que los temas que me he planteado, todos los he logrado, ¿eh? Y algunos, por cierto, fueron retos muy difíciles, porque tuvimos que cambiar y convencer en ese momento al gobierno del presidente Fox. Y recuerdo que ahí fue donde conocí a Pepe Mit como enlace de Hacienda, cuando hicimos la nueva ley de ahorro y crédito popular, cuando logramos crear un fideicomiso para el rescate de todos aquellos que perdieron sus ahorros en el quebranto de las cajas de ahorro, ¿no? Sí. Y hablar de conseguir 5,000 millones de pesos, ¿sí? Pues habla de mucha capacidad de gestión, ¿eh? Por supuesto. Habla de labor de convencimiento, habla de compromiso con las causas y con las luchas, en este caso sociales. Eso es lo que yo quiero ir a hacer de Aguascalientes al Senado, ¿no? Conseguir presupuesto para Aguascalientes, sí, pero hay que demostrar que lo has hecho antes. Sí, acreditarlo. El currículum no es llenar un papelito y decir esto soy, es acreditarlo. Lorena Martínez, es un gusto poder platicar contigo. Pudiéramos durar horas y horas. Eres una persona eres buena charlista, pero además eres una persona con mucha experiencia y con mucho dominio de los temas. Quedan 3 semanas. ¿Nos dará tiempo de hacer 2 entrevistas más o una entrevista más? Tratado de Libre Comercio y Lorena Martínez, la mujer. Sí, claro, por supuesto. ¿Te parece? Siempre hay tiempo. Compromiso. Siempre hay tiempo. Digo, porque tu agenda está
comprometida. Sí, claro, nos vamos a levantar Igual más temprano. nos vamos a la línea verde y ahí empezar. platicamos. Ándale, ¿Te parece? exactamente, me parece excelente. Que Lorena nos salgamos de la Martínez. oficina y nos vamos a la línea verde. Nos vamos a ir a solear un rato. Vale, gracias. Además te gusta mucho hacer ejercicio. Sí, me encanta. Amigos de La Verdad del Centro, el compromiso está entonces trazado. Volvemos a tener una entrevista con Lorena Martínez, candidata al Senado de la República, y seguimos en contacto y en comunicación con ustedes.